esta partícula de carga negativa tira abajo lo que vendría a ser el modelo propuesto o la teoría de Dalton y de Leucipo y Demócrito de que el átomo es indivisible y que no tiene nada dentro. En este caso, a través de su experiencia, Thomson descubre estas partículas que se llaman electrones, ¿sí? Él las llama electrones, son partículas con carga negativa. Y acá surge una pregunta: ¿cómo entonces fundamentamos que el átomo sea neutro, es decir, que el átomo no tenga carga eléctrica? Bien, entonces en ese caso se supone, se cree, o Thomson propone, mejor dicho, un modelo en el cual él lo compara con un budín de pasas de uva, ¿sí? Un budín con pasas de uva, en donde él dice que el átomo es semejante a ese budín de pasas con pasas de uva, en donde las pasas de uva son las cargas negativas y que toda la masa, es decir, todo lo que compone el átomo, que no son los electrones, es una masa positiva, es decir, es una masa con carga positiva. Entonces nosotros lo que nos propone él, yo acá tengo un libro, se los voy a mostrar así, que es este dibujito, que es el mismo que tienen ustedes ahí, este dibujito. Él lo que propone es que todo lo que acá se ve de color naranja, ¿sí?, es masa positiva, con carga positiva. Todo lo que no es masa en sí, ¿sí?, no se come, es decir, es masa en el sentido de que es algo macizo, ¿sí?, que tiene carga positiva, no es una partícula, eso vamos. Bien, y que lo que está acá como verde, con color verde, serían los electrones que tienen carga negativa y que estarían incrustados en esa masa positiva. De esta manera, nosotros tenemos una masa positiva, tenemos una carga negativa, que se anulan entre sí y da un átomo neutro, ¿sí?, un átomo sin carga eléctrica. Ese modelo de Thomson del año 1904 duró poquito. A partir de este momento empiezan a durar muy poquito los modelos atómicos, ¿sí? Es decir, desde el instante en que cambia esa teoría de Dalton atómica y pasa a ser modelos atómicos, los modelos son explicaciones que se le dan, explicaciones científicas que se le dan a ciertas cosas para poder explicarlas, ¿sí? En este caso esto es un modelo de átomo, es una explicación que sirvió, una esquematización que sirvió en ese momento histórico para poder explicar qué era un átomo. Bueno, nosotros sabemos que en el año 1900 fue el año de los descubrimientos. Digo que dura poco cada uno de los modelos atómicos porque, bueno, los avances científicos y tecnológicos con la llegada de la electricidad, ¿sí?, del descubrimiento de este electrón y de que se podía generar electricidad, electromagnetismo, radiación electromagnética, bueno, es que electromagnetismo sería lo mismo, hace que cambie la concepción científica, ¿sí? Entonces, este modelo de Thomson, del pasas de uva, dura desde 1904 hasta el año 1911, en donde aparece lo que llamamos el modelo de Rutherford. Rutherford demuestra, mediante también una experiencia, que con rayos catódicos también, demuestra que en realidad él, emitiendo distintos tipos de partículas, alfa, beta y gamma, entre las partículas negativas llamadas electrones y los protones, que ahora sí se sabe que son protones, no es el átomo algo macizo, sino que hay un espacio vacío entre esa zona positiva y los electrones que se encuentran alrededor. Su modelo se lo llamó modelo planetario, ¿sí?, justamente porque esto se llamó modelo planetario a partir del momento en que Goldstein, con sus descubrimientos, puede hacer esa diferenciación entre lo que vendría a ser el núcleo positivo y los electrones negativos girando alrededor. Por eso se lo asemeja, o se lo llama modelo planetario, porque tenemos un núcleo que es positivo, ¿sí?, con carga positiva,
y alrededor de ese núcleo con carga positiva hay espacio vacío y hay electrones girando a su alrededor, como giran los planetas alrededor del Sol. ¿Sí? Ese modelo planetario básicamente lo que explica es eso, ¿sí? Explica la presencia de un núcleo, la presencia de un lugar donde giran los electrones que se llama corteza, ¿sí? En este caso, en este modelo, no se lo llama órbita, se lo llama corteza, ¿sí? Bueno, en este tipo de experimento lo importante y lo más importante es que se descubrió justamente que no era macizo, que hay una zona vacía entre unas partículas y otras. Y acá viene un descubrimiento que es aún mayor y que es el volumen, ¿sí? del átomo en sí. Si nosotros tenemos entonces un núcleo con carga positiva, espacio vacío, electrones girando alrededor como si fuera un sistema solar, tenemos en realidad que el volumen de ese átomo es en su mayoría vacío, ¿sí? Ahora, este modelo de Rutherford tiene un inconveniente, ¿sí? En el año 1913, Bohr, con su modelo atómico, él propone un modelo atómico muy parecido al modelo de Rutherford, pero solamente para el átomo de hidrógeno. Solamente para el átomo de hidrógeno. Recordemos que el átomo de hidrógeno es una partícula que tiene un protón, un neutrón y un electrón, ¿sí? Y después existen isótopos, no me salía la palabra, existen isótopos de este átomo de hidrógeno que son, por ejemplo, con 2, con 3 protones. Se llaman deuterio, tritio, dependiendo de cuántos. El hidrógeno es un caso particular, ¿sí? Pero bueno, en 1913 Bohr justamente sostiene la idea de este núcleo positivo, al igual que propuso Rutherford, y propone un modelo atómico muy semejante al modelo planetario, en el cual los electrones, atraídos por la carga del núcleo, giran en órbitas esféricas definidas. Es decir, él lo que dice es que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas esféricas, ¿sí? Recordemos que en el modelo planetario estaban ubicados en un lugar que era la corteza, ¿sí? Y giraban, ¿sí? Pero sobre esa corteza. En este caso él lo que hace es decir, eso no es una corteza, es una órbita esférica definida, y que esa órbita esférica posee cierta energía, ¿sí? Es importante entender que este modelo atómico del hidrógeno propuesto por Bohr es solamente para el átomo de hidrógeno, pero sin embargo, como yo les puse ahí, es el puntapié inicial para desarrollar lo que tenemos hoy, que es nuestro modelo atómico, que es el mecánico cuántico, que también lo van a encontrar en algunos libros como el modelo atómico moderno, y el cual vamos a empezar a estudiar en detalle a partir de, seguramente ya una vez que hagamos toda la revisión de lo que sabemos del átomo. El modelo mecánico cuántico lo que propone es lo siguiente, porque hay un problema, a ver, hay que investigar, porque ahora se descubre que si los electrones, como propone Bohr, en otro tipo de átomo, por ejemplo, otro tipo de átomo que tenga más de 2 electrones, 3 electrones, es decir, átomos mucho más grandes que tengan mucha cantidad de electrones, no responde el modelo de Bohr a la física clásica. ¿Por qué no responde a la física clásica? Porque la física clásica dice que si hay algo que se está moviendo con carga negativa, es decir, hay una carga moviéndose, se genera lo que vendría a ser una onda electromagnética, una radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética haría que ese átomo que está girando alrededor del núcleo vaya perdiendo energía.
Y ustedes imagínense que si yo tengo, por ejemplo, una esfera, ¿sí? No sé, ahora no la tengo acá en mano, pero si yo tuviera una esfera, ¿sí? Y los átomos girando alrededor, si estos átomos que giran alrededor van perdiendo energía, y acá hay un núcleo positivo, en algún momento terminarían colapsando, chocando y explotando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Colapsando, que sería que el electrón termine colisionando con el núcleo atómico, y eso no sucedía. Entonces, acá empiezan a haber otros estudios, nuevos estudios, sobre, en realidad se empieza a estudiar lo que vendrían a ser las ondas electromagnéticas y la radiación. Ahí se descubre que cada elemento, cada átomo emite una radiación distinta y tiene un color distinto, que en ese caso, dependiendo del color, bueno, es como la huella digital, como nuestra huella digital que dice acá, yo pongo esta huella digital, no sé, en el documento, y soy la única persona que tiene esta huella digital. El ADN lo mismo, es decir, es como el ADN de los átomos, ¿sí? Esa radiación es como el ADN de los átomos y me va a poder a mí distinguir, dependiendo del color de la radiación que emita dentro del espectro electromagnético, de qué átomo estoy hablando. Entonces, el modelo mecánico cuántico, como dice ahí más abajo, estudia el espectro electromagnético, pone limitaciones al modelo de Bohr, y en el año 1926 aparece este nuevo modelo en donde las órbitas o el lugar donde se encuentra el electrón ya no es una esfera, sino que son orbitales que tienen distinto tipo de distinta energía o distintos cuantos de energía, que se llama, que el electrón gira en esos orbitales o en esa zona donde es más probable encontrar un electrón. En ese caso los orbitales tienen distintas formas, tenemos orbitales S, orbitales P, orbitales D, orbitales F, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como para que tengan una idea de que el lugar en donde gira el electrón ya deja de ser una esfera, ¿sí? Como en el modelo mecánico, como en el modelo de Bohr, perdón, o en el modelo planetario, ¿sí? Sino que tiene distintas formas. Ahí al costadito ustedes van a ver que yo les puse una imagen de cada uno de los orbitales, ¿sí? El orbital S sí es esférico, pero el orbital P, por ejemplo, es como si fueran un 8, ¿sí? Bueno, y ahí tienen ustedes los dibujos de todos los orbitales. Fíjense también que nosotros dijimos que los átomos deberían colapsar, los electrones, perdón, deberían colapsar con el núcleo, y eso no pasa, debido a que en esos orbitales en donde giran los electrones, cuando emite un electrón, son definidos, esos orbitales son definidos. ¿Qué quiere decir? Que ya vienen armaditos así. Entonces, en el orbital S, por ejemplo, es el primer tipo de orbital que hay, siguiendo el núcleo, ¿no? Tenemos el orbital S, después tenemos el orbital P, después tenemos el orbital D y después el orbital F. Ahora, si yo tengo un elemento químico en donde el electrón gira y emite radiación, se va a acercar al núcleo del átomo, va a realizar lo que se llama salto cuántico y va a pasar de estar, por ejemplo, en este orbital, perdón, lo muestro así medio, no sé dónde está la cámara, ay Dios, acá, en este caso, por ejemplo, ay Dios, qué difícil que es esto, acá, este electrón que está acá, que está en el orbital S, este que está en el orbital P, por ejemplo, supongamos, este que está en el orbital P, al emitir radiación, se va a acercar al núcleo y va a realizar un salto cuántico. Y cuando libera radiación, perdón, cuando absorbe radiación, lo que hace es saltar alejándose del núcleo. Entonces nosotros eso lo vamos a ver en más detalle luego, más adelante, no quiero que sea muy extenso este video. Fíjense que hoy en día nosotros sabemos que existen tres partículas subatómicas, el protón, el neutrón y el electrón. Y yo acá abajo, antes de empezar a hacer las actividades típicas del cuadrito que ustedes ven en segundo año, cuando finaliza segundo año, eso lo vamos a hacer ahora como nueva actividad para la semana que viene.
yo quería que ustedes tengan presente básicamente que esta es la historia del átomo, que esto no es definitivo, que esto va cambiando. De hecho, hoy en día existe lo que se llaman distintos modelos atómicos, y está el modelo de partículas, que es el modelo mecánico cuántico, en el cual explican por qué motivo el electrón no colapsa, qué fuerzas existen dentro de esas partículas subatómicas. Nosotros a nivel secundario estudiamos solamente 3 partículas subatómicas, pero tengan en cuenta que son muchas más las que existen. De hecho, no sé si ustedes escucharon hablar de la máquina de Dios o del acelerador de hadrones, que es una máquina básicamente que lo que hace es poner a acelerar hadrones, como dice el nombre, que es una partícula subatómica, y busca partículas subatómicas distintas de estas, ¿sí? Las partículas que existieron al principio de la creación de todo, y así se descubrió, por ejemplo, el bosón de Higgs, que fue descubierto hace poco, y se está buscando una partícula que se llama positrón, que es una partícula contraria al gravitón. Pero bueno, eso tranquilos, no se ve en el secundario, es solamente para que lo tengan en cuenta. Las actividades que yo les propuse a ustedes acá eran básicamente completar, bueno, unas oraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que concluyó Dalton? ¿Cómo era el modelo? ¿Con qué comparó Thomson su modelo atómico y por qué? Lo expliqué arriba en el video. ¿Qué descubre Rutherford? ¿Sí? ¿Qué propone Rutherford mediante este descubrimiento? ¿Qué descubrió Bohr? Y ojo, Bohr no descubrió el átomo de hidrógeno, porque eso vi que han cometido mucho error poniendo que Bohr descubre el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se descubre en el año 1850 aproximadamente, así que no, Bohr no descubre el átomo de hidrógeno. Bohr descubre otra cosa. El modelo mecánico cuántico dice que los electrones se mueven y ustedes ahí me tienen que poner cómo se llama ese lugar ahora, que ya no se llama más corteza, no se llama más órbita, tiene otro nombre, ¿sí? Y está explicado en el texto. Y después hablamos de las partículas que forman los átomos, que son 3, que ya las dijimos: protones, neutrones y electrones, ¿sí? Y ustedes ahí tienen que colocar cada una dependiendo de la característica que sigue. Por ejemplo, dice: los átomos son tal partícula con carga negativa, tal partícula con carga positiva y tal partícula sin carga. Bien, después en el punto 2 yo les pido que investiguen la carga eléctrica y la ubicación del protón, del neutrón y del electrón. En ese caso he visto que algunos no me ponen el valor de la masa, el valor de la carga. Sé que es difícil a veces encontrar estos datos, aparte todos buscaron de la misma página, que no miré todavía cuál era, pero debe ser Wikipedia. Yo quiero que ustedes pongan el valor, cuánto vale la carga de un electrón. Si bien nosotros usamos el número -1, ¿sí?, como carga del electrón, en realidad ese -1 es menos una unidad de carga elemental, que es la carga del electrón. Yo quiero saber cuánto vale esa carga, ¿sí? Y después la carga del protón es igual, pero tiene otro signo. Y la carga del neutrón no tiene, por eso se llama neutrón, porque es neutro, ¿sí? Después, bueno, esa era una investigación, que más allá de eso, también leyendo un poquito lo que estaba arriba, me pueden decir cuál es la carga del protón, cuál es la carga del electrón, dónde están ubicados, dónde está ubicado el neutrón, ¿sí? Eso lo tendrían que averiguar, porque yo no sé si se los puse arriba en el texto. Bien, después tienen un verdadero o falso, que tenían que justificar la elección, justificar todas las elecciones, no solamente las falsas, ¿sí? En uno dice: la masa del electrón es igual a la del protón. Bueno, eso lo tenían que averiguar en la pregunta 2. La carga eléctrica del protón y la del electrón son iguales, pero con signo contrario. También lo tenían que averiguar en la pregunta 2. El neutrón es la subpartícula más pequeña que el electrón y que el protón. Bueno, eso lo tenían que averiguar también. La masa total del átomo está dada por la suma de los protones y de los electrones que posee. Eso lo tendrán que justificar, verdadero o falso, dependiendo cómo sea, igualmente lo tienen que justificar. Y la última, que la mayoría acá
tuvo un error. Dice, el volumen del átomo está dado por el tamaño del núcleo. Dijimos que los electrones se encontraban, el núcleo estaba en el centro y los electrones estaban afuera. Entonces, ¿está dado por el núcleo? Ahí ojo con eso, ¿sí? Porque puede haber errores en cuanto a la masa del electrón. Pero ojo, el electrón tiene una masa muy chiquitita, pero ocupa un lugar, ¿sí? Y el lugar que ocupa está entre el núcleo y el átomo al vacío. Así que ojo con eso, ¿sí? Traten de pensarla bien. Y bueno, espero que esta semana yo ya termine hoy de corregir las cosas que me han mandado. A Luca, por favor, que me mande una foto. Chicos, yo les puse ahí, cuando no veo bien nítida la foto no lo puedo corregir, ¿sí? Así que por favor les pido que traten de mandar las fotos nítidas. Luca Corletti, no, tu foto no se ve directamente, así que por favor te pido, mandá. Ya no la vas a poder mandar por la asignación a la tarea porque ya está vencida el plazo, pero podés mandarlo igualmente a través de la pantalla inicial, ¿sí? De físico-química, así lo veo, pero traten de mandar las fotos nítidas, traten de que por favor, si cumplen con el plazo de entrega, que sea dentro de lo que es la asignación, así yo puedo ver la nota que les puse, porque si no les tengo que poner público todos los comentarios, las notas, etcétera, van todas públicas y la idea es hacerlo privado. Quiero aclarar también que la nota que yo les puse en esta primer parte, en este primer trabajo, van a estar todos aprobados con un 7. Bueno, los que no entregaron obviamente yo no puedo hacer nada, pero los que entregaron en tiempo y forma y trataron de hacer la tarea, sé que es difícil, sé que es una situación distinta para todos, para mí también, yo estoy aprendiendo un montón de cosas. De hecho aprendí a que la computadora mía, si no me pongo el auricular no me sale la voz. Aprendí a subir el video a YouTube, a poder compartirlo de manera privada con ustedes, para que no lo vean todas las personas, porque está dirigido exclusivamente a ustedes, los chicos de tercero A del Mantovani. Además de esto, quiero aclararles que, bueno, con la segunda tarea yo les pongo una nota numérica, la corrijo. Por más que esté la mayoría de todos los temas estén de manera incorrecta realizados, yo igualmente les hago una aclaración les hago una devolución sobre cada una de las actividades que ustedes hicieron, para que la puedan corregir, ¿sí? Ahora que tienen el video y la explicación, a lo mejor se les aclara un poquito más el panorama y la pueden corregir. La idea es que ustedes corrijan esa actividad en la carpeta y el primer día que volvamos al salón de clases me lleven todas las actividades que estuvieron haciendo. Entonces yo ahí cierro, miro las correcciones y cierro todo como con un trabajito o con una nota numérica un poquito más real que estas que estamos poniendo, que son, bueno, teniendo en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? Que yo les estoy mandando un texto que ustedes tienen que interpretar, que ustedes tienen que investigar y tienen que hacer una tarea. Como verán, no es muy difícil la tarea, es bastante sencilla si leen e interpretan. Pero bueno, igualmente hay que tener en cuenta también que no todos tienen internet todo el día o los dispositivos en casa se van turnando. Entonces, bueno, trato de ser flexible, pero traten de cumplir ustedes con los límites y las fechas de entrega, si no yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Las fechas de entregas, esta actividad la di con 15 días de tiempo para que la hagan. Fíjense que es leer 2 hojas y después completar un verdadero o falso, completar una oración. No es nada complicado, ¿sí? Ustedes ya están en tercer año, así que vamos que pueden, ¿sí? No les estoy pidiendo nada del otro mundo. Bueno, chicos, espero que les haya servido el video, que lo vean. Cuando lo vean le ponen un me gusta, un comentario, así yo sé que lo vieron, ¿sí? Y cualquier pregunta o duda que tengan, bueno, me avisan. Espero haberles aclarado todas las dudas. Sigámonos cuidando, quedémonos en casa, que bueno, ya va a pasar esto de estar encerrados y no poder salir. Espero ansiosamente que suceda pronto y que nos podamos ver, pero bueno, mientras tanto vamos a seguir con las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Educación, de quedarnos guardados en casa, de cuidar a los que queremos y de aprovechar los lazos familiares y este tiempo, ¿no? con la familia, que es difícil porque no podemos salir, pero también es muy agradable porque, bueno, nada, disfrutamos de la familia, que a veces con la vorágine de toda la rutina diaria no se puede. Les mando un beso enorme y espero que estén todos bien.